Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en un especial de Pascua y por eso vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Y entonces vinimos hasta aquí, hasta Maús Nicópolis, el lugar donde Jesús aparece por primera vez resucitado a sus discípulos. Vamos a conocer la historia y la arqueología de este lugar fascinante. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. ¿Y por qué vamos a empezar el recorrido de hoy al borde de una carretera? Porque este es el camino a Emaús. Por aquí pasaban rutas de los tiempos bíblicos muy importantes y estaban transitadas aquí hace 2000, 3000 años atrás, como lo están hasta el día de hoy. Este camino pasa por el Valle de Ayalón y en él se desarrolla una historia muy importante. En la época de Josué, cuando el pueblo estaba conquistando la tierra prometida, un pueblo llamado los Gibeonitas hicieron un acuerdo de paz con Israel. Pero entonces 5 reyes que no les gusta este acuerdo atacan a los Gibeonitas e Israel va en defensa de sus nuevos aliados. Y hubo una gran batalla que culminará con el sol y la luna deteniéndose aquí en los cielos, más específicamente aquí en el valle de Ayalón. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los hijos de Israel y en presencia de los israelitas. Él dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. Y aquí en este camino se encuentra la ciudad de Emaús Nicópolis, donde Jesús aparece resucitado a sus discípulos. Entonces vamos a entrar, salir de la carretera y conocer mejor esta historia. Vengan conmigo. Pero vamos a empezar la historia de Emaús desde el principio. Este lugar aquí en tiempos bíblicos era un pequeño pueblo judío llamado Ramat. Ramat significa las aguas termales o las aguas calientes. Pero si soy completamente sincera con ustedes, hay varios lugares en Israel que se llaman Ramat. Este es uno de ellos. Pero cuando los griegos llegan aquí en el siglo II antes de Cristo, no pueden pronunciar ese nombre. Hamat, y por eso van a cambiar de Hamat a Emaús, que es como conocemos esta ciudad hasta el día de hoy. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que Emaús es la Hamat original? Por una razón, si buscamos aquí aguas termales, ¿las encontraremos? Vamos ahora juntos a conocer las aguas termales de esta ciudad. Vean qué increíble es la preservación de esta casa de baños romana. Estaba sentada sobre el Ramat de esta fuente de agua caliente. La fuente hace mucho tiempo que se secó, pero esta construcción es prueba de que aquí es Ramat y eso significa que aquí es Emaús de los tiempos bíblicos. Y este lugar aquí literalmente tiene restos arqueológicos brotando del suelo, porque en cualquier lugar aquí que caminemos vamos a encontrar pedazos de cerámica y la mayoría de ellos son milenarios. Vean este aquí. Y aquí podemos ver hasta dónde llegaba el piso cuando los arqueólogos comenzaron a excavar este lugar. Y es gigantesca la diferencia de la altura del piso de los tiempos romanos a la altura de los días de hoy. ¿Por qué esta casa de baño y todo Emaús fue enterrada? ¿Por qué casi todos los sitios arqueológicos de Israel fueron enterrados? Primero tenemos que tener en cuenta una cosa: los lugares que por alguna razón
no fueron enterrados. La mayoría fueron destruidos con el tiempo. Primero por saqueadores de antigüedades, luego, a menudo, las personas tomaban las piedras para usar en otras construcciones. Fue dañado por el sol, la lluvia y el viento. Entonces los edificios que mejor se conservaron, como este aquí, precisamente fueron los edificios que fueron enterrados. Y lo que sucede es que con el paso del tiempo, cuando el lugar cae en desuso, la tierra lentamente, muy lentamente lo va cubriendo. Imagina si no barre en su casa un día, se acumula un poco de suciedad, si no barre en su casa un año, 2 años o aquí cientos de años, la tierra y el polvo se van acumulando principalmente en zonas cercanas a viviendas o cerca de aquí, por ejemplo, las construcciones de los tiempos bizantinos se van enterrando y también Israel, lamentablemente, sufrió muchos terremotos y muchas guerras a lo largo de la historia que destruyeron edificios. Y era más fácil cubrir los restos de los escombros y construir encima que limpiar todo el terreno, porque después de todo, cargar cada una de estas piedras manualmente era muy pesado. Pero entonces lo que sucede aquí es que este edificio quedó en desuso en la época bizantina, fue enterrado y preservado y es testigo de que estamos aquí verdaderamente en Hamat. Y ahora vamos a volver a la dirección de la ciudad misma de Emaús. ¿Y qué otras pruebas arqueológicas tenemos aquí en el lugar? Tenemos aquí tumbas judías de la época de Jesús y también podemos conectarlas con la propia resurrección de Jesús. ¿Pero por qué es importante esto? Esto nos muestra que no solo había aquí una ciudad con aguas termales, sino que también había una población judía en esta ciudad. Si volviéramos a hace 2000 años, en los tiempos de Jesús, ¿cómo eran enterrados los judíos? Había 2 maneras. La primera manera son las personas simples, la gente. Se abría un agujero en la tierra, se colocaba el cuerpo de la persona dentro, sin ataúd, solo con mortajas. Se colocaba a la persona dentro, se tapaba y se colocaba una piedra para marcar el lugar. Esta es la manera en que todos los judíos son enterrados hasta el día de hoy. Pero en los tiempos de Jesús existía una segunda opción, una segunda manera en que las personas judías podían ser enterradas. Esta segunda manera era para personas ricas e importantes, como por ejemplo José de Arimatea. La idea es que se cavaba una tumba en la roca. Y aquí en las excavaciones arqueológicas, gente, se encontraron varias tumbas en la roca. Así que ven conmigo que vamos a verlos muy de cerca y si podemos incluso intentaremos entrar para mostrarles a ustedes. Y miren lo que tenemos aquí, exactamente como la Biblia nos cuenta, una tumba cavada en la roca. Vengan aquí cerca conmigo para verla. ¿Cómo se usaban estas tumbas? En el momento en que la persona fallecía, el cuerpo era preparado, se lavaba, se ungía con aceites perfumados como mirra o nardo y luego el cuerpo se envolvía en sudarios. El cuerpo se colocaba dentro de una cueva, en uno de los pequeños espacios que voy a mostrarles, si puedo entrar. Se colocaba en uno de los pequeños espacios, lo llamamos en hebreo kur, la tumba se cerraba, se esperaba un año y después de un año se venía aquí y se abría, se recogían los huesos y se colocaban en un osario y el próximo cuerpo podía ser colocado y así se repetía el proceso. Esto nos ayudará a entender algunas cosas de la tumba de Jesús. Primero, esto era solo para personas ricas y José de Arimatea, quien le da su tumba a Jesús, era un hombre muy rico. Y no solo eso, la Biblia nos dice que es una tumba nueva. ¿Por qué la Biblia destaca esto? Porque en esa época la mayoría de las tumbas no eran nuevas, se usaban generación tras generación y por eso también el domingo, cuando las Marías, las mujeres van al sepulcro y ven que está abierto, se quedan tan impactadas porque sabían que según la tradición judía,
La tumba no debería ser abierta en menos de un año. Ahora entonces, gente, intentemos acercarnos aquí y ver el lugar por dentro. Vaya, miren qué increíble. Aquí es una tumba original de los tiempos de Jesús y miren estos pequeños espacios. Aquí es donde se colocaban los cuerpos. Realmente la arqueología nos ayuda a entender los tiempos bíblicos y quiero que ustedes miren bien esta piedra que está aquí frente a mí. Y vean qué interesante esta piedra. Es una especie de puerta, podía sellar las entradas. A continuación, podían sellar la entrada de cada uno de estos espacios o también podía ser usada para sellar la entrada de toda la cueva. Así que vemos que en los tiempos de Jesús había dos tipos de piedras que cerraban una, que eran piedras cuadradas, que en general incluso eran más comunes en esa época y cerraban precisamente como una puerta encajada. Y la segunda manera, que es la manera que creemos que era la tumba de Jesús, era una piedra grande y redonda y que rodaba, que es el sistema más práctico que rodaba para abrir y cerrar la puerta de la cueva. Pero ahora vamos a salir aquí de la tumba y vamos a conocer no solo la muerte, sino la vida y la resurrección aquí en Emaús. Realmente la idea de las tumbas, que las entradas son pequeñas porque no es para que la gente entre y salga aquí todos los días, pero vamos a seguir y continuar hacia la parte central de Emaús. Vamos allá. Y no era solo una tumba aislada. Normalmente cuando encontramos tumbas, encontramos varias y aquí estamos viendo otra tumba judía de los tiempos de Jesús. Y aquí podemos ver perfectamente la piedra que servía como puerta, la piedra que cerraba la entrada de esta tumba. Otro nombre para la Pascua judía es Hag Aviv, la fiesta de la primavera. Y precisamente la Pascua, tanto judía como cristiana, caen durante la primavera y estamos viendo aquí un árbol de almendro en flor y todo Israel está comenzando a florecer. Realmente es un tiempo único para ver el desierto floreciendo aquí en la tierra de Israel. Y una cosa que llama la atención en este lugar es que Maus Nicópolis, a pesar de ser un lugar tan importante relacionado con la resurrección de Jesús, muy pocos grupos visitan el lugar. Precisamente estoy viendo allá al fondo un grupo llegando. Entonces me llamó la atención porque siempre que vengo aquí, normalmente soy la única persona en el lugar o una de las pocas que viene. Entonces estoy feliz de que algunos peregrinos también estén descubriendo este lugar. Detrás de mí están los restos arqueológicos cristianos de Emaús, vinculados al domingo de Pascua, descrito en Lucas 24. En el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con aceites aromáticos preparados, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y sucedió que perplejas por esto, se les aparecieron dos hombres con ropas resplandecientes. Mientras ellas estaban muy asustadas y bajaban los ojos al suelo, ellos dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pero resucitó. Recuerden lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea crucificado
y resucite al tercer día? Entonces ellas recordaron las palabras de Jesús y volviendo del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás que estaban con ellos. Estas mujeres eran María Magdalena, Juana y María, madre de Santiago. También las demás que estaban con ellas confirmaron estas cosas a los apóstoles. Pero para ellos tales palabras parecían una locura. Ellos no creían en lo que las mujeres decían. Sin embargo, Pedro se levantó y corrió a la tumba, y al agacharse vio solo las sábanas de lino y nada más, y se retiró a casa asombrado por lo que había sucedido. Y ese mismo día, el domingo de resurrección, 2 hombres estaban caminando de Jerusalén a Emaús, y pasaban por el camino que hasta el día de hoy está en uso. Es el mismo camino desde aquella época, y esos 2 hombres estaban caminando y hablando sobre los acontecimientos de los últimos días en Jerusalén, y entonces se les acerca un hombre que era Jesús resucitado, pero ellos no lo reconocen. Y los 2 hombres y Jesús llegan hasta Emaús, y Jesús se despide de ellos y dice: voy a otro lugar aún más lejos. Pero ellos dicen: no, ya es tarde, quédate aquí con nosotros. Y van a la casa de Cleofás, que creemos que es exactamente allí. Entonces van juntos, y por eso quiero invitarlos a ustedes también a que vengan conmigo a la casa de Cleofás y vean cómo termina la historia. Y Jesús entra aquí en la casa de Cleofás para cenar con ellos. E imaginen, estaban caminando juntos por kilómetros y kilómetros y kilómetros. La distancia desde aquí hasta Jerusalén son 30 kilómetros y ellos hicieron al menos parte de ese camino juntos. Y están caminando tanto tiempo con él, pero no tienen la menor idea de quién es Jesús. Porque la Biblia nos dice que sus ojos estaban cerrados. Y se sentarán aquí para comer, y entonces Jesús les partirá el pan. Y sucedió que cuando estaban en la mesa, él tomó el pan y lo bendijo, luego partió el pan y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció de su presencia. Desafortunadamente ya era un poco tarde porque Jesús desaparece. Y sobre la casa de Cleofás se construyó aquí una iglesia bizantina que fue destruida luego en el periodo árabe, reconstruida en el periodo de las cruzadas, destruida una vez más en la época tardía árabe, y hasta el día de hoy está así como pueden ver. Pero esto nos ayuda a estar seguros de que aquí donde se encuentran los restos de la iglesia bizantina y de la iglesia de las cruzadas, estaban los tiempos de Jesús, la casa donde Jesús aparece el domingo de la resurrección. Noten que aquí está lleno de cadenas de plástico. ¿Por qué? Porque además de ser un parque arqueológico, este lugar reúne peregrinos hasta el día de hoy, y por eso esparcen aquí las sillas dentro de esta iglesia, y aquí también pueden partir y comer el pan en el mismo lugar que Jesús partió. Realmente es una sensación única estar en este lugar y en general estar en la Tierra Santa. Y por eso también quiero aprovechar e invitarlos, si quieren conocer la Tierra Santa y tener el viaje de sus vidas,
Vengan con nosotros en las caravanas Israel con Aline y vengan a conocer a fondo la arqueología bíblica, la historia y literalmente caminar en los mismos lugares por donde Jesús caminó. Ve las excavaciones arqueológicas, por ejemplo. Aquí muestran restos que son de los tiempos de Jesús, pero ahora vamos a salir de aquí, de vuelta a la entrada del lugar. Y ahora vamos a ver los restos arqueológicos alrededor de la iglesia. Y aquí no faltan pruebas arqueológicas bizantinas que muestran la adoración cristiana aquí desde los albores de los primeros siglos. Vengan conmigo. Aquí vemos un baptisterio, un lugar para que las personas pudieran sumergirse en las aguas. Este baptisterio primero es hermoso en forma de cruz y es alrededor del siglo V y siglo VI. Es decir, personas de toda la región venían aquí y veían el lugar donde Jesús apareció resucitado el domingo de Pascua y decidían convertirse y por eso podían bautizarse aquí justo antes de entrar a la iglesia. También aquí al lado tenemos mosaicos bizantinos. Pero ¿por qué estoy poniendo tanto énfasis en mostrar las pruebas arqueológicas de este lugar? Primero, creo que la arqueología siempre fortalece nuestra fe, pero en el caso de Emaús es porque Emaús no tiene solo una versión. Entonces, existen otras teorías de dónde podría ser la ciudad bíblica de Emaús. Una de ellas es lo que conocemos como Kriata Anavim Abu Ghosh, Colonia, El Kubeibe, Artas, Hurbet Kamasa. Así es, Emaús es el lugar que tiene el mayor número de posibilidades de donde la historia realmente ocurrió, pero la mayoría de los arqueólogos realmente creen que fue aquí. Primero es la tradición más antigua y tenemos todas estas pruebas arqueológicas en el lugar, desde las casas de baños calientes, las iglesias bizantinas y también de inscripciones, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, considerado el padre de la historia de la iglesia, que vivió y nació en el siglo III después de Cristo. Él nos cuenta que la verdadera Emaús es Emaús Nicópolis. Pero hasta ahora no he hablado nada de Nicópolis. ¿Qué es esa tal Nicópolis? En el año 221 los romanos cambian el nombre de esta ciudad porque la habían destruido antes y la reconstruyeron con el nombre de Nicópolis. Nicópolis significa la ciudad de la victoria. Estaban celebrando la victoria de los romanos contra los judíos porque no mucho antes habían terminado con las rebeliones judías. Pero al final, esta ciudad que fue creada para ser una ciudad romana, vuelve a ser una vez más una ciudad judía y cristiana. Y los restos arqueológicos aquí nos lo demuestran. Y también Jerónimo de Estridón habla en el siglo IV que había una iglesia sobre la casa de Cleofás. Y justo aquí vemos esta iglesia. Jesús estuvo aquí el domingo de la resurrección y por eso, desde este lugar tan especial, quiero desearles a todos ustedes una feliz y bendecida Pascua, desde Israel y la Tierra Santa. Un gran beso y nos vemos en la próxima.